Buenas tardes, vamos a empezar el día de hoy con el comentario de la escritura que tenemos para este bonito día, un día soleado, un día que amanece bien y por la gracia de Dios nos permite tener esta oportunidad de considerar su palabra en este momento. Bueno, en el momento que usted lo esté abriendo, yo espero que este comentario ya esté a las 3 de la tarde del día domingo para que usted pueda domingo, ¿cómo estamos? 3 de mayo, para que usted ya pueda disfrutar de este tiempo. Vamos el tema que tengo para hoy es el reino de Jesucristo, ahí lo traté de enmarcar en la parte superior, el reino de Jesucristo. Yo sé que hemos hecho algunos comentarios sobre este tema y usted dirá otra vez, o no sabe otra, bueno, sí no sabemos otra, pero por ejemplo yo veo algunas pues, videos de la Ciudad de México y me gusta verlos desde diversos puntos, ¿verdad? Hay lugares que yo no he conocido allá, pero aquí en video los he visto y pues, cuando vaya los iré a conocer, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos tiene muchas perspectivas, el reino de los cielos tiene muchas características y no es nada más, que no está mal, ¿verdad? Pero no es nada más que se quede usted con la idea de que son que las calles de oro y esas cosas que son buenas y qué bueno que usted aspire a ellas, pero el reino de los cielos es algo más. Lo hemos comentado también en la oración modelo, donde está la expresión, ¿verdad?, de Padre nuestro que estás en el cielo y que dice, venga a nos tu reino. Entonces, vamos a comentar eso también, lo vamos a correlacionar con el tema del día de hoy. El reino de Jesucristo. Es muy importante que nosotros tengamos ideas claras y precisas sobre lo que es el reino de Jesucristo. La palabra reino generalmente la relacionamos con los cuentos, ¿no? Siempre lo hemos dicho, era hace una vez un reino, había una vez un reino por allá, y el reino, y está bien para los cuentos, allí con eso. Ahora ya casi ya no lo ponen, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando éramos jóvenes, sí, allá cuando los reinos empezaban, también, así empezaban los cuentos, ¿verdad? Había una vez un reino, y ahí nos imaginamos al gran rey, un señor todo ya canoso, regordete, con su capa gruesa y su corona dorada con puntitas, con así redondeadas también, con bolitas, y de oro, muy la cosa. Y eso era la idea que teníamos del reino, y bueno, no estaba mal, pero pues tampoco estaba bien. La vamos a ir quitando un poco esa idea, no la borre, pues, hagan un lado, ¿verdad? Y vamos a dar paso a lo que el Señor nuestro Dios quiere que nosotros comprendamos como el reino de Jesucristo. Porque para empezar, y a lo mejor nos puede incomodar un poquito, pero el reino de Jesucristo no es cosa de juego. El reino de Jesucristo tampoco es una fábula, una fantasía, un cuento mágico, algo así que le podemos decir a los niños para entretenerlos. Ya cuando sea grande ya van a darse cuenta de la realidad. No, 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 es todo lo contrario. ¿Eh? El reino de Jesucristo es lo más serio que puede haber sobre la tierra y no es para niños, ¿sí? Es para adultos que se comporten y que vivan la madurez, ¿sí? Aunque se tengan la humildad de los niños y la característica de los niños como menciona Jesucristo, pero gente madura, gente capaz de entender y comprender la seriedad del reino de Jesucristo. No es un cuento, ¿sí? Es una realidad que estamos viviendo y que el Señor mismo vino e implementó. Y Él dijo, así son las cosas en el reino. ¿Sí? Todo eso lo quiero compactar a ver si nos da tiempo en los 60 minutos, por eso ya no invierto más en esto de la introducción. ¿Sí? Me voy a poner un poquito aquí para ilustrar o ejemplificar esto. Dios nos permitió un tiempo pues, trabajar como directores de escuela y hubo unas 4 o 5 ocasiones en que me decía la autoridad, bueno, pues ya deja usted trabajar en esta escuela y se va a ir a otra escuela. ¿Sí? Entonces ya dejaba ya arreglado todas las cosas y ya llegaba a la escuela, nada de lo que estaba ahí era mía, la computadora, los materiales, todo pues, se quedaba ahí porque no era mío, era propiedad del Estado y ya. Y yo quiero pensar, ¿verdad? Entonces cuando yo llegaba a la otra escuela, allí en esa escuela había estado otra persona, otro director o directora, que por alguna razón, ya que se había jubilado o lo habían cambiado también de escuela,
y había dejado la escuela así como estaba. Entonces cuando yo llegaba ahí, pues ya empezaba, yo no conocía a nadie, ¿sí? Entonces empezaba a ver a las personas, los compañeros maestros, a las personas de la dirección, y luego los padres de familia, y mi trabajo consistía en llegar y darme a conocer ahora como el nuevo director de la escuela. Entonces, pues, ¿cómo se hacía esto? Pues que así, bueno, esto lo vamos a cambiar así. Y esto, ¿cómo se hace? Pues así, bueno, esto lo vamos a dejar un tiempo así y después lo cambiamos. Sí, y sí hubo varias ocasiones en que llegaba, es que el que estaba así, bueno, pues yo le decía, pues estaba, pero ya no está, ahora estoy yo, entonces las cosas son así. Y así tenía que ser, porque pues ahora yo era responsable del funcionamiento de ese inmueble y de esa institución y pues tenía que marcar la nueva forma, ¿verdad? Es que el otro así le salía muy bien, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero ya no está. Él se fue a otro lado, ya se jubiló y pues ya ni modo. Lo mismo antes había hecho cuando yo me salí, ¿verdad? Ya, cuando yo me jubilé, pues ahí se quedó la escuela. Y, ay, es que así le hacíamos. Bueno, pues ahora ya es diferente porque ya hay otra persona que está trabajando en esa área y tiene que hacer las cosas para que funcionen bien. Y el reino de Jesucristo es algo así también muy importante. Esos cambios el Señor Jesucristo no los dejó nada ajenos a nosotros, lo vamos a ir viendo con la escritura, ¿verdad? Porque pues una cosa es lo que yo dije, otra cosa, más bien lo que la escritura dice, es lo que tiene que imperar. En esta parte del pizarrón, bueno, el pizarrón, traté de ejemplificar una línea que generalmente ya hemos manejado con ustedes, ¿verdad? Aquí está una línea de tiempo, ¿sí? Traté de hacer lo más derecho que salga, pero mi pulso no anda muy bien últimamente. Y entonces ahí está nuestra línea del tiempo, es una forma de graficar el paso del tiempo. Y aquí puse, ¿sí? En este pequeño periodo, lo puse ahí de pequeño, aunque no sé si sea más grande o más amplio, más pequeño, pero yo puse el periodo adámico. Ese periodo adámico yo quiero que usted le fije un poco de su atención. Ese periodo adámico, ¿sí? Es el tiempo que vivió Adán y Varona. ¿Sí? Ahí vivieron ellos y convivieron con Dios, vivían Dios y Adán y Varona y todo era muy bien. La ley que imperaba allí era la ley del amor. ¿Sí? Allí no había pago de impuestos, ahí no había ejército, ahí no había cosas de esas que son necesarias en otros periodos de tiempo, ¿verdad? Vivían un periodo del amor, una ley del amor, hacían lo que querían y querían lo que hacían y ahí está. No nos registra, lo hemos dicho varias veces en la Biblia, cuánto tiempo duró. ¿Sí? No, les digo que tenemos la idea de que Dios los hizo hoy y mañana estaban pecando. No, yo creo que tardaron un tiempo porque pues era grande el Edén y andaban por ahí deambulando y comían, y gustaban de los árboles, pero siempre traían el gusanito, ¿no? Pues ¿dónde estará el árbol este prohibido? Y caminaron, ya buscaron el árbol y hasta que dieron con él. Entonces, quiero pensar que les llevó algún tiempo, no sabemos cuál, pero ese tiempo era bueno, era una comunión con Dios, o sea, tenían las cosas en común con Dios, una unión cercana a Él y ese es muy buen tiempo, es el tiempo ideal y le llamo ideal porque es lo que el Señor ideó, o sea, es la forma que Él quería relacionarse, esa es la forma que Dios diseñó el mundo. Lo voy a dejar ahí un ratito, porque si no, no avanzamos con el tiempo y vamos a regresar ahí, vamos a centrar mucho nuestra atención ahí en comparación con el otro punto de la línea de tiempo. ¿Sí? Pues continuamos entonces, cuando el hombre peca y sale del Edén y sale del gobierno de Dios y sale de la relación que Dios tenía con él, se pierde todo eso que Dios había dispuesto. Entonces el hombre empieza a caminar y empieza a reproducirse y empieza a buscar sus formas de organización, ¿sí? Entonces surge ese autónomo o ese espontáneo gobierno de patriarcas, en donde el patriarca mayor y tenía tantos hijos e hijas y luego y el patriarca hasta que se moría y ese gobierno de patriarcas todavía lo podemos ver ejemplificado en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, cómo ellos eran muy importantes en el desarrollo de la sociedad de ese tiempo y ahí está también el libro de Job también encaja en este sistema de gobierno ahí de patriarcas, donde el patriarca tenía cierto valor y cierta autoridad porque pues era el que tenía mayor experiencia, mayor sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ese periodo de patriarcado termina cuando ya surge Moisés, ¿sí? Cuando ya, perdón, que una ley de Moisés, cuando ya Moisés
establece un nuevo sistema de gobierno que ya no es por patriarcas, ya no es por lo que dice el que tiene más experiencia, el que todo el mundo respetaba por sus canas, su edad, su sabiduría, sino que ya el Señor establece la famosa ley de Moisés, ya le llaman famosa porque es famosa, es muy conocida, la ley de Moisés, y forma todo un periodo, ¿sí? Desde aquí hasta aquí le puse los jueces y la monarquía, ¿sí? Entonces, la ley de Moisés y de los profetas, la ley de Moisés y de los profetas es un estilo de gobierno que se ejerce durante jueces y durante el periodo de la monarquía. La monarquía es donde había los famosos reyes, ¿sí? Que empieza con Saúl, David, Salomón, Roboam y todos, y la división del reino y todos esos montón de reyes que se llevan aquí y vienen y en ese periodo de tiempo que usted, si tiene, bueno, ahorita que tiene tiempo, puede usted contabilizar y ver las dos, el reino del norte, el reino del sur, cuánto duraban todos y qué periodo tenía cada uno de los reyes, ¿sí? El periodo de los jueces pues también está ahí destacado en el libro precisamente de los jueces, en cómo tenían un sistema de gobierno, pero tenía un rotativo, ¿no? El hombre pecaba y hacía lo que bien le parecía, después acudía a Dios y se arrepentía y Dios lo perdonaba y entonces empezaba se arreglaban las cosas y como todo iba bien volvía a pecar y luego ya que pecaba se arrepentía, Dios lo perdonaba, le arreglaba las cosas y después como todo estaba bien volvía a pecar y ese círculo vicioso vivió durante el tiempo de los jueces. Usted lee el libro de los jueces, va a encontrar varias ocasiones que hacían lo bueno, luego lo malo y finalmente vivían como cada quien le parecía, ¿no? En el libro de los jueces, en el periodo y luego vinieron los reyes, cuando Dios le dijo, pues bueno, vamos a poner un rey, sépanse que el rey es así, las características de la monarquía, y Dios permitió todo este sistema de gobierno, porque Dios no estaba exento de eso, ¿sí? Dios interactuaba con los reyes y trabajaba con unos de ellos, lo que hacía lo bueno y lo recto delante de Dios, entonces Dios no estaba ajeno de ese periodo de reyes, y durante todo ese periodo de los reyes, los profetas, pues ejercían su función. Sí, los profetas eran los consejeros del rey, los que traían la palabra que Dios les daba a ellos y decían a cada uno de los reyes lo que tenían que hacer, lo que no deberían de hacer y en fin, coadyuvaban en el gobierno del pueblo en ese tiempo. Sin embargo, pues la historia nos revela que ya haciendo el balance general de todo el sistema de gobierno de los jueces y de los reyes y ya calculando ahí los últimos momentos de este periodo de monarquía, sale el balance y el balance sale negativo. No aprobamos. No aprobó el ser humano un sistema de gobierno que estuviese bien, que estuviese nivelado, balanceado, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor seguía viendo que no había resultados. Y no que al Señor le sorprendiera, pues Él ya sabe. Él ya sabe que los resultados no se dan a partir de la intervención humana, sino a través de la intervención divina. ¿Sí? Entonces, pues ya deja esto, desde luego los profetas, y la ley lo establece, trataron de semblantear, de dar una imagen, ¿sí? Velada de lo que iba a ser otro periodo, bueno, el periodo de tiempo de verdadero gobierno. ¿Sí? Entonces, ya cuando termina esto, ¿sí? La ley y los profetas, entonces empieza el reino de Jesucristo. Ese es otro periodo de tiempo. Y ese es el que en este nos vamos a ocupar. ¿Sí? Empieza aquí. ¿Sí? Aquí termina este periodo y empieza el reino de Jesucristo. El grupo que va a participar en esto se llama iglesia. Dentro de la iglesia es la que va a sobrevivir y trabajar en el periodo del reino de Jesucristo, el cual tiene la característica de ser eterno. Ya no se espera otro. Ya no, pues ahora que acabe el reino de Jesucristo, va a ver quién reina, ¿no? Porque no, el reino de Jesucristo es eterno. Entonces, ubíquese eso aquí en su mente y diga, después de este reino no hay otro. Nada más usted y yo podemos tomar la decisión. ¿Usted habita en el reino de Jesucristo o no? ¿Usted no quiere habitar? No, ya siempre lo hemos dicho. El trabajo de Dios es trabajo sobre su mente y su voluntad. Y si usted desea, pues usted lo tiene. Usted no desea, pues no lo tiene. No es a fuerzas, no, tampoco es ahí. Pero si usted quiere estar adentro, entonces pues vamos a ver qué implica estar adentro del reino de Jesucristo. ¿Sí? Puse aquí dos citas muy importantes. Puse
Lucas 16:6 y Mateo 3:1. Efectivamente, nuestro comentario está basado en Mateo 3:1, pero Lucas 16:16 lo puse porque enmarca una cosa muy importante. En el libro de Mateo 3, en el versículo 1, la palabra de Dios establece el reino, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Es una declaración que pues en algunas personas la oyeron y no les importó, otras no la entendieron, otras personas dijeron pues será, y a ver quién, o lo confundieron con alguna otra cosa, o simplemente no dieron la importancia y dijeron pues quién sabe qué será eso, ¿no? Y ya y el término ahí está, y sigue estando hasta ahorita y estará por la eternidad porque está en la palabra de Dios, ¿sí? Pero en Lucas 16:16, el Señor Jesús, al estar dando las indicaciones de su reino, pone tajantemente ahí una palabra que marca, a ver, señores, ¿sí? La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, el último profeta, ¿de acuerdo? A partir de Juan para adelante se acabó ese sistema de gobierno. Ya no es la ley de Moisés y los profetas, se acabó. Hay que entender bien esa parte. Pero es que así se hacía antes, ¿sí? Ya antiguo. Ahora se hacen las cosas diferentes. Y no pocas veces el Señor Jesucristo lo expresó y dijo, les fue dicho así, 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 pues ahora yo digo que es así, y así, así, porque aquí yo soy el Rey. Así de fácil. ¿Sí? El Señor Jesucristo siempre mostró dentro de su ámbito de humildad y de mansedumbre y todas las características propias de su personalidad, Él estableció que Él tiene autoridad. Y Él siempre lo dijo, me es dada la autoridad, y yo tengo autoridad, y toda la autoridad me es dada. O sea, el Señor establece su lugar como su reino. ¿Sí? No hay duda, no hay de que, ¿cuándo será? ¿Cuándo? No, Él dejó, cuando llegó Juan, Él fue el último. Hasta ahí se acabó el gobierno de este periodo, de la ley y los profetas. ¿Sí? La ley no se acaba, es así, pero el periodo de que se hacen las cosas por ley y que ojo por ojo y que esto y que aquello y que los sacrificios y que todo eso ya se acabó, ya es otro periodo que ya quedó. El antiguo pacto desaparece y ahora estamos en un nuevo gobierno. Y prepárense, porque el reino de Dios se ha acercado, es decir, el reino de Dios no que estaba nada más ahí en el cielo, el día Dios mandaba sus enviados, sus ángeles, no, ya no, ahora está aquí. Se ha acercado de tal manera que está aquí en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Prepárense, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado. Entonces, reitero esa palabra como que, y algunos cristianos todavía también como que no, ¿qué será eso de que el reino de Dios se ha acercado, verdad? Luego que ni sabemos lo que es la palabra reino, imaginamos que es así una cosa de los cuentos. No, vamos a ir viendo esta parte un poco más en definición, pero hay que entender que el reino de los dioses se ha acercado. Si usted lee con detenimiento ahorita que tiene mucho tiempo, lea el Evangelio de Lucas, pero si quiere por lo menos los primeros capítulos y se va a encontrar cómo estaba profetizada la venida de Jesucristo y en detalle cómo llega Juan, nace Juan y es el último. Y Juan tiene una situación muy, muy especial. ¿Sí? El Señor le dio un título especial, el más grande de los profetas, porque fue el último que puso fin a este sistema de gobierno. Y hay dos personajes por ahí, o tres personajes, o más personajes por ahí, no, son como 5, en donde se ponen esos testimonios como prueba de lo que estamos mencionando. Hay cosas que yo digo, bueno, como aquella mujer que estaba ahí de 90 y tantos años y que estaba esperando la venida del Mesías y Dios le permitió ver, o aquel viejito que estaba allá, creo que se llamaba Simeón, ¿no? Algo así que estaba, y decía, ahora se puedo morir porque ya había al nuevo rey, ¿verdad? Y a lo mejor ya se murió después. Bueno, sí se murió después porque se murió después, pero hay algo que es un poco más significativo. Dice la escritura que vinieron los magos de Oriente. ¿Sí? Es para Navidad, no, es para ahorita. ¿Sí? Vinieron los magos de Oriente, vinieron desde allá, de unas tierras muy lejanas. Digo,
ahorita no nos daría mucho trabajo a lo mejor recorrer una distancia así, ¿verdad? Pues, en un avión o en un automóvil, pero ellos vinieron en su transporte, como ellos hayan podido. Pero bueno, llegaron. Y ellos ya tenían la idea en su corazón, aquí en su mente, que había nacido un rey. De hecho, cuando llegan allí a Judea, ¿a dónde se dirigieron? Se dirigieron al palacio del rey, porque dijeron, si nació un rey, pues nació en el palacio. Entonces llegaron al palacio y le preguntaron, ¿dónde está el rey? Venimos a adorarle, y venimos a ver ese nuevo rey que acaba de nacer. Nos dijeron que nació un rey, vimos su estrella y aquí estamos, queremos ver al rey. Sin embargo, salió el rey de ese tiempo, estaba en ese tiempo. Esos reinados, esas jerarquías eran del otro pueblo, del pueblo romano. Entonces, ese rey, no, pues aquí no ha nacido, no, aquí no. No, pues que nos dijeron que nació un rey. No, dicen que nació ya en Belén. Bueno, pues ya se fue. Y les dijo Herodes, investiguen y me dicen bien dónde está para que yo vaya también a adorarle en una acción así como que falsa. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque los magos de Oriente, ellos buscaban a un rey, porque entendieron que había nacido un rey. Esa es la idea, nacido un rey. Y cuando el Señor Jesús empieza a desarrollar su vida, ¿sí? Él empieza a desarrollar desde el momento de que Él llegó a esta tierra y desde que Él empezó a tener uso de razón y que estaba en el templo ahí con aquellas personas. Él no estaba perdiendo ningún momento de su vida. Él estaba preparando ya las bases del ejercicio de su periodo de gobierno, o sea, su reinado. Entonces, el reino, ¿sí? El reino, véalo usted, no como algo de los cuentos, no como un castillo con muchos lujos. El reino es un sistema de gobierno. Aquí lo voy a poner, a ver si lo puedo poner bastante intenso. Gobierno. Esto es un reino. Voy a poner aquí sistema de gobierno, para que usted y yo lo manejemos bien. Sistema de gobierno. Y el gobierno no es un grupo de políticos ahí que se hacen bolas, no, no, no. El gobierno o un sistema de gobierno es el que determina cómo se hacen las cosas en beneficio de los gobernados. El gobierno es el que establece las normas, los reglamentos, los estatutos de cómo se debe vivir para lograr el desarrollo de la sociedad gobernada. Ese es el sistema de gobierno. Él establece todo lo legal, él establece lo administrativo y maneja la economía común. ¿Sí? Ese es el sistema de gobierno. No es un cuento. Todo lugar donde hay gobierno, está el gobierno ilegalmente establecido y se le tiene que rendir respeto, porque es una autoridad. Sí, el gobierno tiene autoridad y el gobierno establece las normas y las normas tienen autoridad no para discutirse, para comentarse nada más, para tomarla como una sugerencia, no. La ley es porque tiene autoridad para ser atendida. Y el Señor Jesucristo, desde que llegó a esta tierra, vino a marcar esta división y dijo, esto ya pasó. A partir de aquí, atención, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y desde los profetas, ahí se acabó. Ahora impera el reino de Jesucristo. Este es el nuevo reino de Jesucristo y les anticipo, diría el Señor Jesús, ¿verdad? Mi reino es eterno. No tiene fin, no está sujeto a discusión, no es por democracia, no es por decir aquí los más ricos o los más inteligentes, no, los que tienen más conocimiento o cosas así. No, esas no son las normas que el Señor Jesucristo estableció. Él vino y estableció su propia constitución, su propia forma de hacer las cosas, su propio estilo, su propio reglamento y estableció las cosas que imperan hasta el día de hoy. ¿Y dónde está eso? Pues ahí en la palabra de Dios. ¿Quiere usted leer la Constitución del Reino? No sé si la ha leído, pues léase el libro de Mateo, ¿sí?
del capítulo 1 hasta por el versículo 8, ahí está toda la Constitución. Dirá ahí en el capítulo 1, no, ahí está en el capítulo 1 todas las bases, ¿sí?, legales, donde se fundamenta la característica del Rey Jesucristo, ¿sí?, lo que lo hacen Rey, porque Dios lo determinó, ya, toda su historia, todo cómo llega al poder el nuevo gobernante, el nuevo Rey, y luego establece la Constitución del reino de los, lo que se tiene que hacer, y empieza con una serie de bienaventuranzas, y dice, los que hacen esto les va bien, ¿sí?, hacen esto, y los que hacen esto les toca esto, y los que hacen esto les toca esto, y bienaventurados estos, y así, ¿no? Y si usted lo voltea al revés, los que no lo hacen, pues les va al revés. Y ya lo hemos hecho. Vea usted lo que les pasa a los que no se ajustan a la constitución del reino de Dios. Entonces el reino de Dios es un reino donde se aplica la ley de Jesucristo, no la ley de los hombres, la ley de Jesucristo. Y allí está mencionado. ¿Oíste que te fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Eso allá, ya se acabó. Ahora yo te digo, es así. Y amas a tu prójimo y etcétera, ¿no? ¿Oíste que fue dicho, si te piden una milla, ve con el dos? Ahora es la nueva forma, ve con el dos, porque lo que era antes ya quedó en el pasado, eso dejó de funcionar y ahora yo establezco un nuevo gobierno con ustedes. Entendamos que el reino de Jesucristo es el nuevo sistema de gobierno que impera desde que nació Jesucristo y por la eternidad. Y toda aquella persona que quiera ingresar, porque hay que ingresar, hay que hacerse ciudadano, hay que adquirir la ciudadanía, ¿sí? Aquí no hay visas, ni de turista, ni de nada, esos rollos no existen. En el gobierno de Jesucristo nada más o se es o no se es, ¿sí? Ahí está el otro reino, ahí lo puede ver, el reino del enemigo. Si usted quiere permanecer en aquel, bueno, pues allá, ¿no? Pero usted quiere venir al reino de Dios, entonces no es con visa de turista, ¿sí? No, es con ciudadanía adquirida, ¿sí? Ay, ¿cómo la compro? No, tu dinero perezca contigo. La ciudadanía al reino o la ciudadanía del reino de Jesucristo se adquiere por fe, por creer en el Rey. Y cuando usted y yo creemos en el Rey, entonces ingresamos al reino de Jesucristo y quedamos bajo su gobierno y obedecemos sus leyes no para entrar, sino porque estamos adentro. Cuando estamos dentro del reino de Jesucristo, nos sujetamos a las leyes de Jesucristo, independientemente de lo que nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra trayectoria social, nuestra trayectoria histórica, todo eso sale sobrando. Si usted y yo queremos ingresar al gobierno de Jesucristo, al reino de Jesucristo, pues entonces ingresamos a su gobierno. Y Él lo dejó dicho así. El reino de los cielos es un sistema de gobierno para que se hagan las cosas como Dios quiere. Porque solamente los que hacen las cosas como Dios quiere son los que estarán disfrutando de la eternidad de su reino. Sí, no como visitante, ¿no? Pues ya que estoy, me colé ahí, a ver si es simpatizador. Pues se podrá estar ahí de colado, ¿no? Pero no tiene la ciudadanía. La ciudadanía se obtiene cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y entonces Él nos da la ciudadanía. Entonces ya no somos ajenos, ya no somos advenedizos, sino ya somos ciudadanos del reino de Dios, sujetos al gobierno de Jesucristo. Porque eso de ser del gobierno de Dios, o decir que soy del gobierno de Dios y hago lo que se me da la gana, como que hay un sistema de contradicción en nuestra forma de ser. ¿Sí? Sí, yo soy cristiano, pero yo vivo como yo quiero. Yo digo que soy cristiano, pero tengo mi propia agenda de acciones. Yo digo que soy cristiano, pero tengo mi código de conducta. Yo digo que soy cristiano, pero hacen las cosas como yo digo. Y yo digo que soy cristiano porque Dios está allí y Él me ayuda. Y cuando yo tengo problemas, entonces Él me ayuda porque para eso está. Y todos esos rollos que en algunos lugares se manejan, eso no sirve. El que
se adhiere al reino de Jesucristo y pertenece al reino de Jesucristo, es el que se sujeta al gobierno de Jesucristo, a las leyes de Jesucristo, a lo que Jesucristo ha dicho. Eso es lo más importante, ¿sí? No podemos caminar al reino de Jesucristo haciendo lo que se nos dé a nosotros la gana, perdón, no es así. Ahora, el reino de Jesucristo sí tiene normas duras, difíciles, pero Él nos ayuda. Y además todas las normas y las reglas de Jesucristo van en nuestro beneficio. Sí, mire, vamos a un ejemplo, lo voy a poner. Acá en la ley de los profetas, la ley de Moisés, perdón, y los profetas, se manejaba mucho, y de hecho hay versículos bíblicos que Jesucristo, Dios dijo, haz esto y vivirás. ¿Sí? Y el que guarda mis mandamientos, esto y esto y esto, y eso, haz esto y vivirás, había creado un sistema de gobierno específico que pues duró mucho tiempo, pero era una sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Entonces la gente tenía que desarrollar determinadas conductas, hasta tenía que hacer fiestas, comidas, reuniones, altares, sacrificios con ciertas características especiales para que se ajustara a lo que Dios había dicho por ley. Y entonces cuando la persona hacía eso, entonces podía recibir algún beneficio de Dios. Si querían, por ejemplo, tener una plática con Dios, una audiencia con Dios, pues no podían ir toda la bola. ¿Sí? Tenían que hacer un grupo selecto de sacerdotes y luego buscar el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote traía todas las peticiones del pueblo, y él una vez al año, mediante un montón de cosas que tenía que hacer, es que podía él ingresar a la presencia de Dios y presentaba la ofrenda por el pueblo, y entonces tomaba la bendición de Dios y salía y se la compartía. Esto es lo que dice Dios para todo el año y ya, hasta el otro año. ¿Sí? Y así era. Entonces, si hacían eso, tenían. Si no lo hacían, entonces no había. Así de sencillo. Si el hombre cometió un pecado por lo que hubiese sido, no sé, se contaminó por tocar un muerto o alguna cosa de esas, entonces él tenía que hacer expiación por su pecado, y si no lo hacía, no tenía eso, si no tenía el perdón. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las ciudades de refugio? Si no, léanlas ahorita que tienen tiempo, ahí están en el libro de... Eran unas ciudades que Dios puso en toda la región de Israel, unas ciudades pequeñas, en donde tenían cierto tipo de legislación, y si por alguna circunstancia algún ciudadano atropelló a alguien o mató a alguien sin intención, por accidente, bueno, no había coches, ¿verdad? Pero sí tenían hachas, por ejemplo, y al estar cortando la leña se salfó el hacha del mango del hacha y se le pegó al otro en la cabeza y lo mató, pues no fue una muerte provocada o, bueno, así intencional. Cuando eso pasaba, el que había matado salía corriendo, porque se aplicaba la ley de ojo por ojo, diente por diente. Mató, pues que lo maten. Entonces él sabía, no, ya lo maté, y después es su amigo, ¿no? Entonces él tenía ese problema y tenía que salir corriendo, tenía que estar bien ubicada, y ya iba corriendo, y cuando la gente se enteraba, este es un asesino, entonces lo empezaban si lo alcanzaban, lo mataban, porque era la ley, no había otra forma. Entonces ya salía corriendo, y ahí iba, corre, seguramente no lo alcanzaban, y llegó tenía un límite en la ciudad, ¿verdad? Aquí, Ciudad de Refugio. Cuando entraba a Ciudad de Refugio, ya no lo podían matar. Le podían decir lo que quisieran, ¿verdad? Oiga, tienes descuidado. Sí, pero él ya estaba, y ahí tenía que estar determinado tiempo hasta que era cubierta su culpa. ¿Sí? Reitero, no era nada intencional, pero ahí estaba. Entonces, él si corría, si llegaba, ¿sí? Si tenía energía suficiente, y si no lo alcanzaba la salvación. Pero si no lo hacía, se lo echaban. ¿Sí? Entonces era un sistema así, en ese periodo. ¿Sí? Y así se vivió durante todo ese tiempo. Tenían que hacer, si no hacían, no recibían. Tenían que hacer la Pascua, celebrarla, a lo mejor no tenían ganas, a lo mejor sí, mucha gente que sí lo haga con mucha devoción, y lo tenían que hacer, pero si no querían, lo tenían que hacer, si no incurrían en pecado. Y así era la religión que traían los fariseos. Ellos tenían que lavarse las manos, tenían que, no sé cuántas cosas tenían que hacer para obtener el favor de Dios. Ese era de ese tiempo en el que Jesucristo, en Lucas 16 dijo, ya se acabó eso, ya no es así,
Por favor, hay que entenderlo bien. Ahora estamos en el periodo del reino de Jesucristo, en donde aquí estamos de manera voluntaria. Si no, está el otro reino. ¿Sí? Pero bueno, aquí se acabó. Aquí tenemos que vivir conforme al reino de Jesucristo. No se vale que usted y yo salgamos de acá y vamos para allá. Es que así decía y es que así me enseñaron, es que mi abuelita me dijo así y así, entonces yo tengo que hacer para recibir. No, 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 no es así. Eso fue en el antiguo pacto. No, pero es que yo tengo que alabar a Dios para ser bueno. Ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Porque así no se alaba a Dios ni nunca seremos buenos. ¿Sí? No, es que yo tengo que portarme bien para que Dios me quiera. No, Dios nos quiere aunque nos portamos mal. El portamos está en pasado. ¿Sí? Dios quiere, Dios nos ama aunque nos portamos mal y Dios nos ama aunque nos portemos mal porque nos seguimos portando. ¿Sí? Entonces, no es que yo me porto bien para que Dios me ame. No es que yo me porto bien para que Dios me salve. No es porque yo me voy a portar bien para que Dios me bendiga. No, no es así. No, espera. Si usted y yo hacemos eso, estamos pasando de este periodo al periodo anterior, en donde la ley así lo especificaba, haz esto y vivirás. No, ya no es así. Comprendamos eso. Si yo doy, Dios me da. Oh, qué confusión hay por ahí. No, no es si yo doy, Dios me da. Lo que opera en este reino es que Dios ya nos dio. Dios, Dios nos dio todo, si nos dio a su Hijo, dice la Escritura. Si no escatimó Dios el darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice ese versículo tan conocido, a veces ya está trillado, pero conocido, si está bien, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia, y junto con eso vienen las añadiduras. ¿Sí? Entonces, no tenemos que estar haciendo las cosas para ingresar al reino de Jesucristo, no. Aquí la invitación de Jesucristo y tiene una invitación limitada, aunque el reino es eterno, la invitación tiene fin. Va a llegar un momento de que ya no se va a poder. Ahorita todavía el Señor dijo, miren, este periodo de invitación va a terminar en determinado momento, yo no sé la fecha, pero va a terminar, pero les puedo dar algunas señales, van a oír por allí de algunos temblores, algunas guerras y rumores de guerra, va a haber algunas epidemias por ahí que se lleguen a dar en algún momento de la historia, y cuando ya oigan todo eso, entonces ya está empezando el fin de ese periodo, de esa invitación, para que usted y yo podamos ingresar al gobierno de Dios, al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, no es lo que usted y yo hagamos, si nos portamos bien, si nos vestimos de determinada forma, si nos peinamos, ¿verdad? Que no nos queda bien, si leemos la Biblia 3 veces. Si usted está haciendo eso para entrar, olvídese, está afuera. ¿Sí? Eso lo tenemos que hacer cuando ya estamos dentro. Primero es entrar. Y ya cuando estamos dentro, entonces empezamos la lógica del gobierno de Jesucristo. La lógica del gobierno de Jesucristo tampoco, el reino es gobierno, ¿sí? El reino de Jesucristo no es el cada quien haga lo que quiera. ¿Sí? No, pues yo soy cristiano, yo soy libre, vivo bajo la gracia y yo a todo le doy gracia, entonces muy gracioso haciendo esto, y puedo pecar por allá, y puedo pecar por allá, y puedo maldecir por allá, y puedo fornicar, y puedo robar, y puedo confundir, y puedo criticar, y puedo... Al fin estoy en la gracia. Y todo me sale tan gracioso. Vea usted, si Dios me ha dado gracia para robar, dice que lo hago muy... Oiga, eso es un absurdo, eso no es la vida de Dios. La vida de Dios es entrar al reino de Jesucristo para sujetarnos a su gobierno. Y su gobierno, la palabra gobierno, quiere decir que ahí él, el rey, establece las normas que tienen que seguir en su reino.
y debemos de estar sujetos al gobierno del Señor Jesucristo. Claro, tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que saber cuál es ese reino, cuáles son esas normas y dónde las vamos a encontrar. Pues en la palabra de Dios, en ese libro que se llama Biblia, ahí está toda la reglamentación para vivir dentro del reino de Jesucristo. Es muy importante que nos demos cuenta de que no vivimos en el reino de Jesucristo para vivir así como que se nos da la gana. ¿Sí? Tampoco el reino de Jesucristo es así como por emoción o sentimiento o imaginación. ¿Sí? Es que yo hoy sí me siento bien, yo creo que hoy sí leo la Biblia. Hoy sí me siento bien, hoy sí hago esto, no, si no es por sentimiento, sí, no es así de que, ay, hoy me siento mal, hoy no oro, pues por eso ore, para que no se sienta mal, sí, o sea, no, el gobierno de Jesucristo es casi ir contradiciendo el sentimiento, o gobernando el sentimiento para que el sentimiento se ajuste a lo que usted quiere, no que usted se ajuste a lo que sus sentimientos dicen, a lo que sus emociones dicen, ¿sí? O sea, no, el Señor no nos salvó para que digamos, ya soy cristiano, ahora sí, ya sé, como soy cristiano, voy allá a la reunión de la iglesia el domingo en la mañana, si me siento bien. Si me siento triste, entonces no voy. Si me siento cansado, si me siento esto, si me siento aquello, entonces, no, así no opera el gobierno de Jesucristo. No, el Señor Jesucristo establece otras normas de gobierno en su reino y Él no, son normas eternas, por favor. ¿Sí? No es por emoción ni por sentimiento. Yo me imagino, pues no sé, pero yo me imagino que ha de ser así. ¿Sí? Oiga, ¿cómo pasa esto? Mire, pues yo no he leído la Biblia, pero me imagino que así es. Pues no se imagine, mejor escudriñe la escritura y hágalo con certidumbre, con seguridad, con pleno conocimiento de que lo que estamos haciendo se ajusta a nuestro sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno es el reino de Jesucristo porque es lo que hemos aceptado. Y si no lo ha aceptado, pues entonces sí que está en problemas. No hay otro reino que nos brinde la seguridad eterna. Bueno, por lo menos con Dios. El otro reino, el reino del enemigo, pues del diablo, pues, bien nombrado. Ahí también ahí sí puede hacer usted la guerra. Bueno, tampoco, pero bueno, ahí piensan que sí, y ahí van, y también va a pasar la eternidad, más que pues, lejos de Dios. En fin, es otro gobierno, pero aquí el gobierno de Jesucristo es un gobierno de conciencia, es es un gobierno donde nos exige la activación y actividad plena de nuestra conciencia. ¿Por qué le llamo activación? Activación quiere decir que nuestra conciencia estaba totalmente cauterizada. Se llama esto que estaba insensible. ¿Sí? Cuando el hombre vive sin Dios, cuando el hombre está apartado de Dios después de que pecó Adán, la conciencia se hace insensible. Ya no siente el pecado, ya no siente lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Si tiene problemas con el vecino, pues lo mato. Ya, no siente nada. ¿Sí? Digo, vamos a verlo bíblicamente. Caín mató a Abel. Cuando Dios le pregunta, oye Caín, ¿dónde está Abel? Pues que yo soy guarda de mi hermano. Ya sabía lo que había hecho. Él no sintió nada. Su conciencia estaba cauterizada, insensible. ¿Qué tenemos que hacer? Que en el reino de Jesucristo nuestro Dios nos active nuestra conciencia a través de la lectura de su palabra para que ustedes se ajusten al gobierno de Cristo y sepa. Y ya nos hacemos sensibles al pecado, ya sabemos qué es lo que no conviene y qué es lo que sí conviene. No lo que dice la ley. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, pues todo me es lícito, pero no todo me conviene de acuerdo a mi conciencia. Entonces, cuando mi conciencia está activada, empieza a tener sensibilidad, que es la que nos da el Espíritu Santo dentro de nosotros, y entonces empieza a estar en actividad, empieza a ejercer su función, empieza a funcionar, y nuestra conciencia nos dice eso no se hace, así como le hablaste a esa persona, así no se habla, así como le trataste a tal persona, así no se trata a la gente. En el reino de Jesucristo las cosas se hacen diferentes, no es como tú creas o te imagines o sientas, sino es en apego al gobierno de Jesucristo que está dispuesto en la palabra de nuestro Dios.
¿sí? Entonces las cosas son conscientes, bien pensadas, ¿sí? Mencionaba que iba a regresar ya al periodo de Adán, ¿sí? Aquí en el periodo de Adán, miren, lo voy a poner aquí así, el periodo de Adán, se caracterizaba por la ley del amor, la comunión de Dios con el hombre, así como Dios lo diseñó. Dios lo diseñó así. Esa comunión, para eso nos creó, nos formó y nos hizo, para darle la gloria. Y esta forma en la que Dios inició su proyecto es la misma que va a terminar su proyecto. Porque en el reino de Jesucristo lo que impera también, o lo que debe de imperar, es el amor, y el amor de Dios, no el amor humano, no el afecto natural del ser humano. Ese tiene sus defectos y se acaba, dice José José, no, el amor de Dios no se acaba, nunca deja de ser. Entonces el amor que se dio en el tiempo de Adán, es el mismo que Dios quiere. La relación que había en el tiempo de Adán es la relación que Dios quiere tener en su reino. El estilo de vida acá, sin muerte, es el mismo de acá. El estilo de acá en santidad y sin pecado es el mismo de acá, de santidad y sin pecado. Es lo que Dios quería, una tierra bendecida, un lugar de adoración, una comunión con Dios. Los ángeles podían ir y venir y establecer ese estilo de vida. Es el mismo que Dios quiere que tengamos nosotros en su gobierno. Entonces necesitamos nosotros ajustarnos a como Dios diseñó, al diseño de Dios, no a como usted y yo pensamos. No es que yo pienso que soy así, yo pienso que tengo que hacer aquello, yo pienso que el estilo de vida es el más correcto. Además, mis conocimientos me han revelado que yo puedo vivir. Bueno, pues eso es lo que usted pueda pensar y yo también quiere. Pero con Dios es como Él diseñó. Lea el Génesis. Como Él diseñó, lea el Apocalipsis. Todo lo demás, este periodo para Dios nos demuestra que ni con jueces, ni con reyes, ni con otro, ni con profetas, ni con nada lo hacemos. O sea, sin mí nada podéis hacer. Y les mando la ley para que vean que no la hacen. Porque para eso es la ley, para que nos demos cuenta que no la hacemos. Y el único que nos va a permitir vida es Jesucristo. Y Él vino en este punto y dijo: señores, aquí se acabó su formita de pensar, su formita de actuar, y que aquí yo soy el rey, y que aquí yo tengo, yo mando. Yo dije: se acabó. Todo el que quiera venir, todo el que quiera venir a vida, todo el que quiera tener vida eterna, tiene que ser conmigo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vaya jefe que se puso en este reinado. Eso es el jefe, eso es el rey. ¿Sí? ¿Oíste que fue dicho así? Pues ahora yo digo y se hace. Y el que no lo hace, verá cómo le va. Eso es autoridad. Una persona que sabe lo que tiene. Es cuando llegó allá al templo y vio la bola esa de vendedor de ahí haciendo cochinada de medio. Se levantó, limpió el templo en un ratito. Eso es autoridad, me decía alguien. Eso es autoridad, no anda pidiendo el permiso. Señores, muéstrenme su permiso, porque pues no me gustaría. No, no, vamos fuera aquí. Y cuando le preguntaron: ¿y con qué autoridad? Casi les dijo: soy irrespetuoso con Jesucristo, pero casi les importa. ¿Sí? Porque Él tiene autoridad. Esa autoridad de Jesucristo es la que nosotros debemos de reconocer en su gobierno. No andar ahí con opiniones. Esa fue la caída del hombre. Adán y Eva dijeron: sí, aquí está bien suave la vida. Pero puso el árbol. Pues vamos a verlo, ¿no? Nomás lo vemos, a ver cómo es. Y ahí va la curiosidad. Y ya que llegaron, pues está bueno, pues claro que estaba bueno, pues yo lo había hecho. Está agradable a la vista, pues claro que está agradable, Dios hace las cosas bien. Pues podemos comerlo. Pero Dios dijo que no le hace. Dios dice: pero yo hago. Y desafiaron la autoridad de Dios. Cometieron el pecado de desobedecer a Dios. Ellos, ¿sí? Propusieron en su corazón determinar qué era bueno y qué era malo. Porque Dios había dicho: no comas de ese árbol, ¿sí?
Y dijeron, no es bueno, pero nosotros decimos que sí es bueno. O sea, a partir de ahorita tú te esperas y yo digo que es bueno y vamos y come. Y cayó el hombre. Y perdió. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver cuáles son las características del reino de Jesucristo. Pregúntese a usted si está dentro del reino de Jesucristo. No le ande preguntando a la media humanidad, ni me pregunte a mí, ni yo le puedo decir, a mí se me hace que usted, sí, no, eso no es mi papel, ni de nadie. Dios nos guarde de semejante cosa. Pruébese cada uno a sí mismo, dice la Escritura. Entonces, pregúntese si pertenece al reino. Y el que pertenece al reino es porque pertenece al gobierno. ¿Sí? ¿Cuál era la ley del amor aquí? ¿Cuál era la ley que impuso el Señor ahí? Sí, les dijo que cuidaran el Edén. Sí, pero en la misma expresión que lo hemos dicho, ¿verdad? Aquellos principios que estableció Dios en el Edén son los mismos que aparecen el día de hoy. El Señor le dijo a los dos, bueno, ahí están en el huerto, ya tienen todos, ya están casados, muy bien, están, ¿sí? Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, establezcan justicia y gobiernen. Gobiernen, ejerzan gobierno sobre eso. Es lo mismo que nos está diciendo aquí el Señor. Si quieres pertenecer a mi reino, ¿sí? Si quieres pertenecer a mi forma de gobierno, gobierna, gobiérnate, sujétate, ajustate al gobierno de Dios. No, eso no dice la Biblia, ¿cómo no? Le dijo a Adán, fructifica. Y fructificar no es tener hijos nada más. Fructificar es generar el fruto proveniente de nuestra base. Y Adán estaba fundamentado en Dios, tenía que dar el fruto de Dios, tenía que generar el fruto del Espíritu Santo. Ese es lo que Dios le ordena. Fructifica, fructifica. Cuando tú fructifiques vas a tener, va a ser visible el fruto. ¿En cómo? En justicia. Y estableces justicia sobre la tierra. Determinas qué es lo correcto, qué es lo santo, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre. Y entonces gobierna. Ese es el reino de Jesucristo. Que usted y yo fructifiquemos. Generemos el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que se nos da así ampliamente. Y entonces gobernémonos a nosotros mismos, seamos capaces ya de controlarnos a nosotros mismos, de ubicarnos, de exigirnos, de ponernos y de postrarnos delante del Rey y decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Aquí estoy yo, Su Majestad, ¿qué quiere hacer? No vengo a juzgar, ni a criticar, ni a opinar, ni a ejercer mi criterio, mi dominio, mi capacidad, sino yo vengo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso es obediencia, eso es estar ajustado al gobierno. No es que venir a hacer mi propia voluntad. Esta iglesia yo creo que no está bien porque yo creo que le falta esto y en mi opinión deberían de cambiar aquello. Además el pastor no hace bien aquello y sí, usted puede opinar mil cosas y está bien, no nadie le va a decir nada por eso. Pero pues aquí seguimos a Jesucristo y Jesucristo dejó todos sus deseos en su palabra. Y una de las mayores indicaciones que está es cada uno pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Analícese a sí mismo. No andes viendo allá la paja en el ojo de tu hermano. Tienes la viga metida en el ojo. Sácate primero lo tuyo, ya después tienes tiempo, que no creo que te dé, pero ya podrás atender a los demás. Pero gobiérnate. Ese es el reino de Jesucristo, gobierno. No es un periodo de circo, vacaciones,
ir a un parque recreativo. La vida cristiana es de subidas y bajadas y ay, qué suave, ay, qué bonito estuvo el día de hoy, ay, no estuvo feo porque no predicó, no predicó bien el pastor, y no, ay, ahora sí estuvo bien bonito, mira, cómo nos hicieron reír, ay, ahora sí, mire, ay, no pasaron ofrenda, que tuvo eso. O sea, ese no es el gobierno de Jesucristo. El gobierno de Jesucristo es que nosotros decidimos por nuestra propia cuenta ingresar a su reino para recibir su gobierno y hacer lo que Él nos dice. Y lo primero, el primer objeto u objetivo del gobierno que nosotros debemos ejercer es sobre nosotros mismos. Así como le dijo a Adán y a Eva, ok, está el Edén, ahí está para que ustedes gobiernen, ejerzan todo lo que pueden y cuídenlo y cultívenlo y que genere más y vivan bien y todo, pero fructifiquen. El reino de Jesucristo opera bajo la siguiente premisa, ¿sí? Ingresa al reino de Jesucristo por la fe. Ya creo en Jesucristo como mi Señor. Ah, bueno, si crees en Jesucristo como tu Señor, entonces gobiérnate para gobernar. Gobiérnate ti mismo para gobernar. Gobiérnate, sujétate a la palabra de Dios. Vive una vida en donde puedas dar testimonio a los demás. ¿Sí? ¿Y qué es gobernar? Pues hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Podemos compartir, podemos predicar, podemos enseñar, podemos discipular, podemos hacer muchas cosas dentro de las cláusulas del gobierno de Jesucristo, pero primero gobernemos, nos seamos plenamente capaces. Ojo con esa parte, ¿sí? Mire, el que vive en el reino de Jesucristo debe saber quién es su gobernante, y su gobernante es Jesucristo. Es muy fácil confundirse. Si usted y yo pensamos que en el reino de Jesucristo todo nos va a ir de maravilla, se acabaron los problemas, y nomás digo yo, y ya sale el deseo cumplido, y yo, ya sale el carro que quiero, y ya, no, o sea, no es así. El Señor no lo prometió de esa manera, ¿no? Mucho cuidado. Por eso el Señor dijo por ahí, los ricos es muy difícil que se salven, y no porque les vaya a cobrar algo, sino porque esa vida donde pues el dinero puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pues, da buena ropa, buen estilo de vida, buen automóvil, usted puede viajar. Mire, cuando una persona tiene mucho dinero y viaja, pues todo el mundo le sirve y no tiene necesidad de nada. No, le dan de comer, se lo llevan hasta la habitación de su hotel, si gusta, el carro ya está ahí, él no ni que cargar las maletas, o sea, él todo, pues tiene mucho dinero, ¿verdad? Y dice, no, pues esto sí es Dios, aguas con esa parte. El Señor lo dijo por ahí, ¿verdad? Tengan cuidado con ese Señor de las riquezas. Es otro Señor y trata bien a su gente, ¿eh? La gente que tiene dinero pues vive bien y piensan que es la buena vida y es la quieren comparar con la vida de Dios, y cuidado con esa parte. A lo mejor como en el libro de los jueces, ¿no? Queremos regresar a ese periodo. Ay, todo está tan bien, todo nos sale de maravilla, tenemos abundancia, tenemos riqueza, tenemos prosperidad. Pues Dios, que se espere para el domingo, a ver si voy. Al final ahorita yo aquí tengo todo bien, ¿sí? Oiga, no busca a Dios, no, dígale a Dios que no, que ahorita todo me va funcionando de maravilla y todo me sale bien, el negocio va bien en popa, ¿para qué quiero Dios? No, todo está bien. Y a veces por estar ubicado en esas cosas que no son Dios, nos confundimos y perdemos el reino de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo nos manda a ser astutos, sabios, inteligentes, capaces de ver qué es lo que más nos conviene para nosotros. ¿Cómo? En su palabra. Y cuando usted se acerca a la palabra, acérquese con una actitud humilde, de no decir, pues voy a ver qué dice la palabra, a ver qué está bien y qué está mal. Yo creo que este versículo no está bien, esto se debe aplicar a aquellos. Yo estoy bien. Esto, no, la palabra de Dios tenemos que llegar con humildad y reconocimiento que es la palabra de nuestro Dios, la guía de nuestra vida, para que nos gobernemos.
Porque solamente cuando nos gobernamos podemos gobernar. Y Dios nos llamó para eso. Pues yo estoy en un grupo de gente santa y un real sacerdocio. O sea, un sacerdocio para que se comunique siempre con Dios, pero eso de real no es de realidad, sino de realeza. Y la realeza no consiste en andar con buenas ropas y disfrutar de lujo y explotar a los demás. No, la realeza tiene que ver con gobierno, cumplimiento de la norma, establecimiento de la ley. Ese es el gobierno. Ajuste de mi propia vida y acciones a lo que marca el gobierno, la norma, la ley de Dios en el reino de Jesucristo. Y le aviso, el reino de Dios se ha acercado y está en medio nuestro. Si usted no quiere ingresar, pues es voluntario. Si usted quiere ingresar, ándese con cuidado. Todos los días tómese la temperatura. ¿Y si soy cristiano? ¿Si soy todavía o me parezco nada más? ¿Andaré frío, caliente o tibio? Gobernémonos. Gobernémonos. Veamos qué es lo que nos conviene de acuerdo al gobierno de Jesucristo, no a otros sistemas que ya no funcionan. No, es que la Biblia sí, pero eso nomás era una sombra para que entendiéramos lo que iba a venir. Y a nosotros, a la iglesia, nos tocó vivir el reino de Jesucristo. Para que seamos una iglesia que vivió como Adán antes de pecar. Eso es lo que nos espera con Jesucristo después de esta vida. Dios les bendiga.